Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Pedagogía en el Aula, en su sección Pregúntale a. Mi nombre es Montserrat y me acompaña Patti. En este momento les vamos a hablar sobre el enfoque comunicativo. ¿Qué es el enfoque comunicativo, Monse? El enfoque comunicativo es la posición que tomamos los maestros frente a los alumnos en el aula. Se basa en competencias comunicativas. En el aula no solo se desarrollan contenidos, sino también se desarrollan competencias. Bueno, un ejemplo sería una entrevista de trabajo. Así es, Pati, una entrevista de trabajo donde ya llevas a cabo lo que es una competencia comunicativa. Ok, porque ahí se dice qué decir, qué no decir y cuándo decirlo. Exacto, Ok. Así es. Tenemos 3 tipos de competencia comunicativa. Es la competencia lingüística, la competencia pragmática y la competencia comunicativa. Te voy a hablar un poquito de cada una. La competencia lingüística nos habla sobre la capacidad de usar el lenguaje, dónde usarlo, con quién usarlo. Es saber qué decir, a quién decirlo, cuándo decirlo, cómo decirlo, qué decir y qué no decir. Sería lo mismo del ejemplo de la entrevista de trabajo. O me viene a la mente otro ejemplo, mira, pues decir, nosotros que somos pedagogas, no es lo mismo la conversación que vas a tener con el alumno a la que tienes en casa o a la que tienes con tus compañeros pedagogos. Ese sería un ejemplo. Sí, es un ejemplo muy claro de dónde usar nuestro lenguaje, con quién usarlo. Ok. La siguiente es la competencia pragmática. Es donde entran las reglas gramaticales y las funciones de los textos. Cuando tú lees un libro, cualquiera de estos tiene una función muy importante. En este caso sería informar. En los cuentos sería entretener, una leyenda al igual. Esas son las funciones. En la competencia pragmática es saber reconocer las funciones de cada uno de esos textos. Ok, entonces, pues decir, si a mí me regalan Romeo y Julieta, pues obviamente es una novela que me va a entretener y también me va a hacer visualizar que quiero un novio como Romeo. Algo así. Así es, Pati, así Ok. es. La siguiente y por última sería la competencia comunicativa, que es donde se fusionan la competencia lingüística y la competencia pragmática en la relación del emisor y el receptor. O sea, un claro ejemplo sería nuestro diálogo de ahorita. Así es. Ok, que tú me estás enseñando qué son los enfoques comunicativos y ya me estás generando más conocimiento a través de lo que ya me dijiste. Sí, es la manera en que plasmas los conocimientos o los significados que vas construyendo en tus relaciones sociales. Mira, Mon, aquí nos está llegando una pregunta en nuestras redes sociales. A ver. Y nos dice que ¿por qué usar el enfoque comunicativo en el aula? ¿Por qué usar el enfoque comunicativo en el aula? Pues es muy fácil, lo usamos para comprender los textos. En la escuela se te prepara para saber relacionarte fuera de ella. Entonces, para eso lo usamos, para comprender un texto, para construir significados y poder llevarlos a otro Para lugar, transmitirlos fuera del aula. Así es. Uno de los métodos que podemos utilizar dentro del enfoque comunicativo
es el lenguaje. El lenguaje es muy importante y es primordial en el enfoque comunicativo, ya que es la forma de interactuar entre dos personas o más en un grupo para que tenga significado lo que es el enfoque. Ajá. Otra metodología que podríamos usar nosotros como maestros dentro del aula serían los juegos. Los juegos son una parte primordial en el aprendizaje, porque es más fácil aprender con un juego que con un llenes contenido. o que llenes tu pintarrón como el típico maestro que quieres llegar y llenar todo tu pintarrón, que copien tus alumnos todo, cuando no es así. Podemos hacer dinámicas anexas a nuestra clase para que en primera pues sea un poco ya más divertido y en segunda para generar más conocimiento. Exacto, así no solo te quedas con el niño de enfrente que está así frente a ti y ya sabes que él aprendió, pero ¿y los demás? Y los demás no sabes si realmente construyeron sus significados y llegaron a un aprendizaje significativo. Por medio de los juegos sabemos que cada uno se está llevando algo y que cada uno aprendió de cierta manera lo que tú les estás exponiendo. Ahorita que me estás platicando de eso, Monse, mira, te quiero platicar de Paulo Freire. Mira, sabes que él es un pedagogo de Brasil y su obra está, su pedagogía está guiada por el interés de desarrollar una educación liberadora, que era lo que ahorita decías, que no nada más quedarse con el alumno que ya aprendió o ya le generé este conocimiento y yo no sé realmente si él lo aprendió. O sea, nada más se lo generé, se lo transmití, pero no sé realmente si lo aprendió o cómo lo va a ir a transmitir allá afuera. Entonces Freire decía esto, ¿sabes qué? Yo quiero acabar con la educación tradicional de la que viene del típico maestro de que, ¿sabes qué? Quiero que te aprendas este libro de memoria, quiero que hagas esto, esto y esto, pero sin tomarle opinión al alumno. Entonces Freire hace esto de la pedagogía oprimida, lo quita y ¿sabes qué? Dice, no, ahora ya es un papel entre el alumno y el docente, entre los dos dar nuestros puntos de vista sobre algo para generar un nuevo conocimiento. Esto era lo que decía Paulo Freire. Sí, Freire en sí rompe con lo que es la escuela tradicional. Exactamente, ¿no es así? sí. Sí, pues ahora yo quisiera comentarles un poquito sobre algunas técnicas que podemos usar como maestros dentro del enfoque comunicativo. Tenemos juegos lúdicos, podemos usar materiales que nos puedan ayudar a la comprensión. Podemos usar Pues decir un material, Monse, perdón, sería como este Jenga que tenemos aquí. En lo que tú me estás explicando podemos ir jugando Jenga, que obviamente no lo vamos a poder hacer porque sabes que aquí se nos va a hacer un regadero. Pero sería un material. Ese es un material, exacto. También puedo mencionar algunos juegos así rápidamente, algunos dados, cada una de sus caras podemos ponerles unas imágenes. Al momento de tirar los dados caen diferentes imágenes y con esas imágenes pides a tus alumnos que construyan una historia. Ahí tú ya estás trabajando lo que es la imaginación y estás también checando, observando lo que es su forma de escribir, lo que es la competencia textual, lo que es la competencia pragmática, porque también al momento de hablar tenemos que saber cómo hacerlo. Sí. Ese sería un pequeñito ejemplo que puedo darte sobre alguna de las técnicas del enfoque comunicativo. Ahora, también yo quisiera hablarte sobre lo que es el alumno para el enfoque comunicativo. En el enfoque comunicativo, el alumno es una parte primordial, ya que es el centro de atención de lo que es el enfoque, es en quien se verá reflejado el aprendizaje, es el que construye realmente los significados para llevarlos fuera del aula. Vamos a hablar de lo que es la relación maestro-alumno. La relación de maestro-alumno busca favorecer que desarrollen la competencia comunicativa. Es la construcción que se hace en conjunto el docente con el alumno para la construcción de significados. ¿Nos podrías dar un ejemplo, Pati, sobre lo que es la relación maestro-alumno? Pues mira, yo te lo pondría así. Que yo llego a clase, yo soy la docente, yo llego a clase, voy a dar mi tema y tú como mi alumna yo te diría, a ver, ¿qué piensas cuando te hablo de las relaciones amorosas? ¿Qué piensas? Las relaciones amorosas son dos partes, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Siempre va a haber un intercambio. Exactamente. Algo que tú das y algo que recibes. Exacto, así es la relación de maestro.
abordarlo. Ok, yo te doy mis ideas de tu tema y tú me dices si estoy bien o estoy mal, o Así me ayudas a transformar más esa información para nuestros conocimientos. A eso se le llamaría retroalimentación. Ajá. Y dentro del aula también hay retroalimentación por parte del maestro cuando los alumnos exponen sus ideas. Okay. En la escuela, que es el espacio ideal para guiar al estudiante, dentro de para que tenga una completa construcción de sus significados. Monse, me está llegando una pregunta de nuestro alumno Emilio Díaz y él pregunta que en la escuela cómo se refleja el enfoque comunicativo. No, pues en la escuela es donde se ve reflejado totalmente el enfoque comunicativo, porque en la escuela es el espacio ideal para desarrollar el enfoque comunicativo, ya que ahí con los alumnos se desarrollan las competencias y es donde el maestro actúa como facilitador para ayudar al alumno a construir esos significados, para llevar a los alumnos a crear un aprendizaje significativo. Ok. ¿Alguna otra pregunta que te haya llegado del público? ¿Cómo se relaciona con la sociedad? Ya nos hablaste de la escuela, pero ahora ¿cómo se relaciona con la sociedad? ¿Cómo se relaciona con la sociedad? Pues se relaciona porque dentro de la escuela el maestro actúa como facilitador y ayuda a encaminar al alumno construyendo significados, pero dentro de un entorno como si fuera real, para así prepararlo para sus relaciones sociales. Entonces es ahí donde se crea el vínculo de lo que es la escuela y la sociedad dentro del enfoque comunicativo. Entonces, ¿se puede decir que el papel de el diálogo es primordial en el enfoque comunicativo? Primero es el lenguaje. Me hablabas al principio que es el lenguaje, pero también entonces el diálogo tiene que ver mucho en esto. Sí, porque así como lo mencionas, el lenguaje es prioritario dentro del enfoque comunicativo, pero el diálogo ya es el resultado, ya es la interacción humana, la interacción humana para así llevar a cabo las relaciones sociales fuera del aula. Y ya para terminar podemos decir que los significados dependen de la interacción humana. No hay enfoque comunicativo sin lenguaje y el lenguaje no puede ser transmitido si no hay diálogo. Sí, exacto, si no hay diálogo, si no hay interacción. Okay. Bueno, pues por el momento esto fue todo. Les agradecemos hayan visto nuestro programa una vez más en nuestra sección Pregúntale a, y no se pierdan la próxima sección que estará nuestra compañera Patti hablando sobre algunos de los autores que van relacionados con lo que es el enfoque comunicativo. Les agradecemos hayan visto el programa y muchísimas gracias.
chicos, muy buen día a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión Pregúntale a. Como recordarán, la vez pasada nos quedamos con mi compañera Monse y los enfoques comunicativos. Hoy les voy a hablar de algunos exponentes. En primer lugar tenemos a Paulo Freire, un pedagogo brasileño, que promovió la educación popular como una forma de hacer política y para poder transferir la realidad. Él decía que educar no es transferir conocimientos, sino crear condiciones para su construcción. ¿Qué quiere decir con esto? Que él no se quedaba con eso de, bueno, yo soy el maestro, tú eres el alumno, yo te digo lo que tú tienes que hacer y cómo lo debes de hacer, y tú no tienes aquí opinión ni nada de eso. No es nada más llegar y decir, sabes que quiero que hagas esto y esto más. Al contrario, es pedirle la opinión al alumno, que se relacione con el tema para poder así crear su propio conocimiento y que él mismo te dé el punto de vista de lo que piensa del tema que le has dado. Eso es lo que se refería a Paulo. También nos dice que no se puede enseñar sin aprender. Eso es lógico, nadie puede llegar y decirte algo si no aprendes. Lo aprendes desde chiquito. Cuando tienes una mala experiencia, obviamente ya no lo repites porque te dejó algo, te dejó algo malo, te deja una enseñanza. Entonces ya para qué, para que ya no des pie para repetirlo. El hombre teme a su propia libertad. Se refugia en la incomodidad, perdiendo el valor para arriesgarse. A esto se refiere Paulo Freire y con su teoría del oprimido. ¿En qué consiste la teoría del oprimido? Pues Pablo dice que un oprimido se puede llamar un proletario y un opresor, pues el jefe. ¿Qué hace el oprimido? Pues el oprimido, por medio de la violencia que le refleja el opresor, él está para obedecer, no tiene ni voz ni voto en nada. Entonces Paulo quiso romper con eso. O sea, dijo, déjalo que se libere, tengan una liberación humanista. También ustedes cuentan, también ustedes valen, ustedes tienen voz y voto. Pero no hay ese diálogo entre ellos dos para romper con eso, porque los oprimidos piensan que nada más es para eso, están ahí nada más para servir. Y claro que no, no es así. De eso nos habla un poco Paulo Freire. También nos habla de la educación bancaria. En este tipo de educación, el niño es un simple recipiente en el que el educador almacena conocimientos. ¿Cómo lo ve Paulo? Como un modelo tradicional, donde los maestros pues nada más están para dar los temas, para dar conocimientos, pero no le dan la enseñanza al niño. O sea, ellos están ahí como la máxima autoridad y quieren que nada más sea eso. ¿Qué es lo que falta? Pues obviamente un diálogo. ¿Un diálogo entre quién? Entre el maestro y el alumno. Freire quería hacer eso, que se interpretara el diálogo. El diálogo es la base para lograr una auténtica educación que ayude a los individuos a liberarse. Nos habla de la liberación ¿de quién? Del oprimido, el cual él tiene que demostrar, tiene que transmitir qué es lo que siente para no quedarse siempre en ese de que bueno, yo voy a seguir siempre tus reglas, pero aquí no tengo ni voz ni voto contra ti, ni tengo por qué decirte nada porque tú eres mi opresor y estoy para servirte. No. Con eso terminó Freire. Él decía que en el plano de la educación se tenía que hacer la igualdad maestro y alumno. O sea, si tenías alguna duda, si el maestro te iba a transmitir o generar un conocimiento, pues obviamente él te iba a preguntar y tú le ibas a decir qué es lo que pensabas sobre ese tema o cualquier cosa. ¿Para qué? Para que en conjunto generaran ese conocimiento. Pero ¿a través de qué? A través del diálogo. Ambos buscan el conocimiento a través del diálogo. Lo considera fundamentalmente para el desarrollo del ser humano. Entonces Freire, ¿qué considera fundamental para el desarrollo del ser humano? El diálogo. Y me gusta mucho porque él tiene una frase muy significativa que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Y el diálogo nos hace sujetos críticos. Eso está muy bien definido.
¿Por qué? Porque nadie, tú aunque seas tú aunque seas el maestro, bueno, obviamente sí estás para educar al alumno, pero ¿por medio de qué? Por medio del diálogo, por medio de que los dos tienen dudas, tienen esas preguntas que hacen entre ambos, esa relación para generar un conocimiento. A eso se refiere Freire. También me gustó mucho cuando habla de la liberación, que dice: lucho por una educación que me enseñe a pensar y no por una educación que me enseñe a obedecer. En esto obviamente no se sigue hablando del método tradicional. Él quiso romper con todo esto y lo hizo, claro que sí lo hizo, por medio de que alfabetizó a muchísimos analfabetas de su país. Número 2. Henry Giroux. ¿Quién fue Henry Giroux? Pues Henry Giroux fue un crítico, pedagogo cultural. Él fue el fundador de la pedagogía crítica. Él decía que estaba totalmente en contra del sistema tradicional, al igual que Freire. ¿Por qué? Porque él veía que veían al estudiante como alguien que podían dominar, alguien que podían hacer o manipular a su antojo. Y no. Él decía que las escuelas son exclusivas, ya que la cultura escolar actúa no solo conservando y privilegiando a los estudiantes de clases dominantes. Los docentes deben transformar sus prácticas, donde los estudiantes construyan el conocimiento y desarrollen habilidades que necesitarán para actuar en el conjunto de la sociedad. Es importante convertir a los estudiantes en actores críticos, entrenados al desarrollo de un mundo libre de oposiciones y explotación. ¿Qué quería decir Giroux con esto? Pues que si de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu posición económica, pues era el tipo de clase que podías tener, el tipo de educación que podías tener. Entonces, ¿qué hacían los maestros? De alguna u otra forma te manipulaban. No veámoslo como manipular, te educaban, te transformaban. ¿Para qué? Para que salieras al mundo y generaras ese conocimiento que tú ya habías recibido, pero de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a lo que llevabas en cultura, en valores, en todo eso. A todo eso se refería Henry Giroux. A eso, capacitan al individuo para ocupar el lugar que le corresponde a la sociedad. Para eso lo entrenan, para eso lo educan. ¿Por medio de qué? Pues por medio de su clase, de su raza, de su sexo, de acuerdo a los valores que tenga, su conocimiento, a su lenguaje y de acuerdo al poder económico que tenga también en el Estado. De esto nos habla Henry Giroux. Otro autor que tenemos es Paul Willis. Él sostiene que las escuelas son centros de producción cultural, donde se oponen varias culturas que interaccionan entre sí, la cultura oficial o dominante y las culturas de los alumnos pertenecientes a las clases trabajadoras. A esta les llamó colegas, a este tipo de alumnos, porque pues era de las clases obreras. Él también nos dice que el problema es que no se puede aportar elementos de oposición, es decir, de alternativa y de cambio ante lo que se presente como dominado. Se enfoca principalmente en estudios etnográficos sobre formas culturales y él se basa en dos conceptos, que es la hegemonía, que es la supremacía de un estado sobre otro, y la ideología, que es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona. Él era marxista. Llega a la conclusión que la escuela sigue cumpliendo con su papel de reproductor, o sea que la escuela sigue siendo el mismo y de reproductor. ¿Qué quiere decir? Que se reproduce lo que es el dominante, o sea que de acuerdo a la clase social que tengas o a tu cultura es las posibilidades que vas a tener en el mundo laboral, o es como te van a dar una educación, porque pues no es lo mismo, como él decía, que trataran a un
colega, que son los alumnos de los proletarios, a que trataran con un pringado, que eran los ingeniosos, que eran los inteligentes. A esto se refería Paul Willis. Bueno, y para finalizar hablaremos un poco de Michael Apple. Él veía el salón de clases como ambiente o escenario que se va a construir o a diseñar a partir del entorno social. El profesor se convierte en un facilitador social que comprende sus estrategias, o sea, su método para enseñar, qué es lo que él va a hacer para que el alumno aprenda, para que no se base en lo mismo, en el modelo tradicional. Las escuelas se convierten en distribuidoras de capital cultural y el rol principal en la transmisión de varias formas del conocimiento, lo cual les atribuye poder y control sobre otros. ¿A qué vamos con Michael Apple? ¿Qué era lo que pretendía? Pues era formar una conciencia crítica sobre lo que nos rodea, esto con el fin de que la población piense más, la ayuda comunitaria y un razonamiento simple para una educación estructurada. ¿Qué nos decía él? Pues muy fácil, él pensaba que los maestros, las ideologías y los libros de texto eran las herramientas para dar una buena enseñanza. Cuando Apple nos hablaba del estudio de un currículum, es decir, de lo que se considera conocimiento escolar apropiado y de los principios utilizados para su selección y valoración. Por otro lado, Apple considera los libros de texto como mercancías culturales, ya que incorporan tanto lógica mercantil del beneficio económico como la definición e imposición de formas culturales denominadas. Bella mercancía cultura porque pues en los libros está todo, te transmite todo y es mejor leer a sacar alguna información de una red social o de cualquier cosa donde no es algo legible o donde no te dicen realmente cómo son las cosas. Y ya por último les quiero compartir alguna reflexión sobre algunos autores y también por los enfoques comunicativos que expuso mi compañera Monse. Dice, no sé si podemos resistirnos y cambiar la concepción de la escuela, es decir, convertirla en un lugar donde no sean visibles las diferencias de ningún tipo y donde no se pretenda que los niños puedan desarrollarse de una forma feliz y eficaz al margen de la ideología dominante. Es decir, que no haya prejuicios sobre clases sociales, sobre culturas, incluso sobre inteligencia. Creo que es complicado poder cambiar porque nos viene impuesto, entre comillas, de alguna manera que tenemos que enseñar cómo enseñarlo y cuándo. Es decir, todos se basan en un sistema. Se nos pide adaptarnos a nuevos tiempos, a ser innovadores, pero ¿realmente podemos serlo como docentes? Si luego no podemos salirnos del libro de texto y de lo que en él se trabaja. Simple herramienta de trabajo del maestro, su programa, libro de texto y es todo. No son innovadores, no investigan más es lo que les dan, es lo que yo transmito y punto. Podemos hacer pequeñísimos cambios dentro de nuestra aula y con nuestro grupo de alumnos. Incluso podemos resistirnos al discurso oficial trabajando en conjunto. Pero no serán muy significativos, puesto que tenemos que seguir la línea pedagógica del centro. En definitiva, por mucho que queramos cambiar, estamos sujetos a una estructura externa. Pues ahora sí que ya es opinión de cada quien, si quiere seguir en un modelo tradicional o quiere ser un maestro, un docente diferente. Y ahora sí, para despedirme, agradezco mucho su atención en nombre de mi compañera Monse y en el mío. Espero les haya gustado esta sesión de Pregúntale a, y me despido con esta frase que me encantó de Paulo Freire: lucho por una educación que me enseñe a pensar y no por una educación que me enseñe a obedecer. Muchas gracias.